Una serie de asombrosos datos estadísticos, patrones históricos y caprichos del destino han comenzado a alinearse de una forma tan perfecta que resulta imposible ignorar el veredicto que las matemáticas le están entregando al mundo del fútbol. Lo que comenzó como una simple teoría conspirativa entre un sector de la prensa europea se ha transformado en un debate global tras revelar las increíbles conexiones que vinculan las trayectorias de los campeones anteriores con el actual bando luso. Pero lo que verdaderamente te va a congelar la sangre no son las predicciones de los analistas tradicionales, sino una perturbadora coincidencia cronológica en el calendario oficial que ya se cumplió con exactitud en 3 mundiales pasados y que desvelaremos en solo unos minutos. Prepárate para descubrir por qué los escépticos están perdiendo los argumentos ante lo que parece un destino completamente escrito. La confirmación de estos patrones ha desatado un terremoto de especulaciones en los departamentos de Big Data de las principales federaciones, que contemplan con asombro cómo los números empiezan a cerrarle la puerta a los demás candidatos. El verdadero misterio que los creadores de contenido oficiales intentan descifrar tras bambalinas es que cada uno de los cruces de eliminación directa y los rendimientos de la escuadra portuguesa calcan al milímetro la ruta exacta que recorrió el último monarca europeo antes de alzar el trofeo dorado. Un dato demoledor que entenderás a la perfección cuando revelemos la conexión oculta de los coeficientes de rendimiento en el siguiente bloque. En lugar de confiar únicamente en el azar de los 90 minutos, los analistas matemáticos demuestran que las rachas de imbatibilidad y la tasa de efectividad en el último tercio del campo de este plantel responden a una tendencia cíclica imposible de romper. Esta preocupante precisión estadística ha terminado por encender las alarmas en los búnkeres de las potencias tradicionales de Sudamérica y Europa. Si no quieres perderte los detalles más profundos de las conexiones históricas y los análisis tácticos que las grandes cadenas prefieren ignorar para mantener vivo el suspenso comercial, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana para descubrir la verdad antes que nadie. La irrupción de esta teoría mística obliga a las mesas de debate deportivo a evaluar el verdadero peso de la mística colectiva sobre el rigor del pizarrón tradicional. Nadie en las ruedas de prensa previas se atrevía a señalar que la combinación de veteranía en el liderazgo y frescura atlética en los costados es idéntica a la fórmula que consagró a los campeones de las ediciones de 2010 y 2018, transformando el escepticismo inicial en una certeza incómoda para sus oponentes. Pero lo que de verdad va a cambiar tu perspectiva sobre el torneo es el curioso patrón de las tandas de penales previas, un factor oculto que desmenuzaremos más adelante. Los estrategas del bando contrario asisten a esta acumulación de evidencias con una mezcla de recelo e impotencia, sabiendo que la confianza que inyecta saberse respaldado por el destino vuelve al bloque luso un rival sumamente temible en las transiciones defensivas. Al consolidarse esta atmósfera de imbatibilidad, cada compromiso de la escuadra adquiere un tinte de inevitabilidad absoluta. La prisa de los algoritmos de predicción por colocar al cuadro ibérico en la cima de las apuestas globales denota que el fútbol de élite ha entrado en una dimensión donde los datos históricos pesan tanto como el talento puro. Ver a una plantilla jugar con la tranquilidad de quien se sabe guiado por un libreto predestinado es un espectáculo imponente, pero la terquedad de los sectores más tradicionales por ignorar estas señales numéricas es el reflejo exacto de esa ceguera conceptual que suele condenar a los favoritos en las citas de máxima asfixia competitiva. Aunque el verdadero motivo por el que los astros parecen haberse alineado con la camiseta roja y verde involucra una carambola de resultados en el grupo opuesto que te dejará con la boca abierta al final de este video. El césped dictará el veredicto definitivo sobre esta profecía moderna, demostrando si las leyes de la probabilidad matemática se imponen de forma categórica o si el balón todavía conserva la rebeldía de arruinar el guión mejor escrito de la historia. La alarmante coincidencia que los matemáticos de la Universidad de Oxford han puesto sobre la mesa ha provocado un cortocircuito evidente en los búnkeres de las grandes potencias mundiales. Los analistas independientes coinciden en que el camino de la escuadra ibérica no es producto de la casualidad o de un sorteo benévolo, sino la repetición exacta de un patrón numérico que ha coronado a los últimos ganadores del certamen. Y es que la verdadera encrucijada que quita el sueño a los directores técnicos rivales es que la progresión de goles a favor y la cantidad de porterías en cero de este plantel igualan con precisión milimétrica los registros de la España de 2010 y la Francia de 2018. Una verdad contundente que destaparemos con datos escalofriantes en el siguiente bloque. El desajuste mental que genera esta profecía estadística se hace notar en la desmedida cautela con la que los oponentes plantean sus partidos al verse emparejados con el bando luso.
La necedad de encerrarse en un bloque bajo esperando que los astros detengan las transiciones ofensivas del cuadro ibérico es el reflejo exacto de ese miedo conceptual que la prensa tradicional intenta maquillar con análisis tácticos superficiales. Los centrales de los equipos contrarios se descubren desbordados ante un esquema que combina la frialdad de la veteranía con la velocidad de jóvenes promesas que corren sabiendo que el destino está de su lado. Cuando una plantilla salta al césped convencida de que su victoria ya está escrita por las leyes de la probabilidad, la pizarra del técnico rival termina desmoronándose ante el primer embate. La filtración de las proyecciones estadísticas que manejan las principales casas de apuestas en Las Vegas desnudó una profunda inquietud respecto a la inevitabilidad de este campeonato. Ver cómo los algoritmos de inteligencia artificial otorgan un porcentaje de probabilidad de éxito abrumador al equipo de las quinas es la confirmación de que los factores externos, como el orden de los estadios y las tarjetas acumuladas, se han confabulado de forma sospechosa a su favor. El bando de los aficionados más escépticos contempla con asombro cómo cada carambola de resultados en los otros grupos parece limpiar sistemáticamente el sendero de los lusos, eliminando a sus rivales más peligrosos antes de tiempo. Esta atmósfera de predestinación ha terminado por quebrar la resistencia psicológica de los planteles que antes se consideraban favoritos legítimos. La distorsión mediática que rodea este fenómeno obliga al espectador inteligente a mirar más allá de las simples declaraciones de cortesía en las salas de prensa. La terquedad por sostener que cualquier selección puede levantar la copa responde a una estudiada campaña de relaciones públicas que busca mantener vivo el interés comercial y la venta de boletos hasta el último minuto del torneo. Aunque el verdadero misterio que nadie se atreve a revelar tiene que ver con un curioso detalle en el calzado del capitán, que coincide exactamente con el calzado del goleador de 2002. Las próximas horas serán decisivas para confirmar si la mística de los números se traduce en realidad sobre el césped. Si el bando de los incrédulos no despierta de inmediato ante la contundencia de los datos, el veredicto del tiempo sellará una de las coronaciones más anunciadas de la historia del balompié. Si quieres entender antes que nadie cómo los hilos del destino y las estadísticas más profundas de la red configuran al nuevo monarca del mundo, dale un me gusta a este contenido y compártelo con ese amigo que todavía piensa que el fútbol es un juego de simple azar. La acumulación de resultados inverosímiles en las últimas jornadas de la fase clasificatoria ha terminado por destapar una realidad que los analistas más agudos del bando luso venían siguiendo en absoluto secreto. El gran peligro silencioso que los directores técnicos de las escuadras rivales intentaban minimizar es que el orden de los emparejamientos en las llaves de eliminación directa ha quedado configurado de una forma tan sospechosamente benévola que parece un guión redactado por los propios dioses del fútbol. Una carambola matemática que entenderás a la perfección cuando desglosemos el video de referencia donde se demuestra cómo los tres oponentes más temidos del continente terminaron matándose entre sí en el lado opuesto del cuadro. Deja tu comentario aquí abajo diciendo si consideras que los astros y los números ya decretaron la victoria del bando luso o si crees que la pelota todavía guarda una sorpresa capaz de romper la profecía. Suscríbete para no perderte las próximas exclusivas del canal y quédate con nosotros para seguir descubriendo los secretos ocultos del balompié mundial.